Hola, hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, la verdad que un placer verlos a todos. Bueno, es una bendición enorme poder estar aquí con ustedes, traerles la información que con tanto tiempo hemos intentado organizar para poder seguir el camino que tengo el honor y el orgullo de estar acompañado del doctor Mazzarini, de todos ustedes también. Doctor Mazzarini, quien fue mi profesor en medicina biológica, también quien me guió muchísimo por todo este camino de la medicina biológica, homotoxicológica e integrativa, y a quien desde los Estados Unidos le mandan muchas felicitaciones, doctores del instituto, porque es una persona que se está dedicando en Argentina desde hace varios años a formar médicos que sepan de salud y no directamente que sigamos siendo perennes en la enfermedad. Entonces, me alegra mucho ver acá a tantos pacientes, amigos, etcétera, que nos están apoyando en esta iniciativa, que es tratar de llevar una información sencilla, tranquila, para que las personas que salgan de acá se lleven en mente de que evidentemente existen otras formas de ver la enfermedad, que en nuestro cuerpo nosotros podemos mandar la orden exactamente para poder seguir el camino de la sanación y la curación. Como decía el doctor Mazzarini, acá no encontramos medicamentos que sean la panacea, no es que esto cura directamente, no. De aquí lo que sí salen ustedes es con una información clara que pueden ser los mejores médicos del mundo, que el mejor médico son ustedes mismos. ¿Qué hacemos nosotros? Entregar la información para que ustedes hagan introspección de esta información y vayan entendiendo que lo que estamos trayendo acá lo hacemos con todo el corazón y con el objeto de dejar ese granito de arena en la montaña de ilusión que todos estamos construyendo acá, que significa estar saludable. Pues la salud es un tesoro enorme. Entonces, comenzamos. Hoy les voy a hablar sobre una guía bastante rápida de introducción a la alimentación y el estilo de vida alcalino. Cuando hablamos de alcalinidad, estamos hablando de un pH. Esta es una conferencia que muchos de mis pacientes la tienen, porque es una conferencia que lo que deseo es que ojalá lo puedan tener todos y que vayan entendiendo ese concepto que ya hoy se escucha en todas las partes del mundo. Como decía el doctor Mazzarini, vengo de una conferencia en Chile, se habla lo mismo, en Colombia se habla lo mismo, en Estados Unidos se habla lo mismo, en Europa. En una conferencia que dictaba precisamente en la Escuela de Medicina de Londres hace 3 meses y medio, ellos estaban encantados la manera como en Sudamérica se estaba presentando el manejo de la alimentación alcalina. Decía, cada vez en Sudamérica nos llegan más médicos a Europa hablando de alcalinidad. Cada vez nos llegan más médicos a Europa hablando de los grandes efectos que se están encontrando en una población que ya está realmente tomando conciencia de la alimentación y enterándose de que verdaderamente pueden ser los mejores médicos ustedes. ¿Cómo somos los mejores médicos? Tomando la responsabilidad de cada una de las cosas que nos pasan. Generalmente comemos de todo, intentamos hacer de todo, descuidamos la salud y esperamos que el médico sea responsable de nuestra salud. Ahí nos estamos equivocando. El responsable de la salud somos nosotros. No podemos ir donde el médico a que me cure, a que me sane. El médico que me dio más pastillas, el médico que me entregó mayor cantidad de medicación o que me quitó en el momento lo que estaba padeciendo, sea un síntoma o para el médico un signo, ese es el gran médico. Entonces, vayamos realmente rompiendo ese paradigma y entendiendo que los responsables de la salud somos nosotros mismos. Entendiendo un poco la información que le estamos llevando, porque en medicina biológica hacemos educación en salud en nuestras consultas, cosa que se perdió muchísimo cuando estábamos dedicados full time a la medicina convencional. Un pequeño, siempre que estoy en mi consulta o en las conferencias, aprovecho para resaltar, como lo decía anteriormente, la labor de los médicos que están dedicados a esto, porque no es fácil dedicarse a esto. Recién venía para acá, me llamaba un oncólogo clínico para ponernos de acuerdo el tratamiento de su paciente oncológica. Algo está cambiando. No es el único oncólogo que me está llamando para poder ver de qué manera podemos de forma concomitante
sumar y tratar a los pacientes. Entonces se está entendiendo que desde la medicina biológica se están consiguiendo excelentes resultados que aún acompañen el tratamiento que están haciendo los médicos convencionales. En este caso, voy a adelantar la siguiente, Mateo. Voy a adelantar estos puntos tipo conferencia, pero con muchísima sencillez, donde le voy a explicar qué es la alcalinidad, cuáles son los 4 pilares de la alcalinidad, las tablas de alimentos alcalinos y ácidos, aspectos a tener en cuenta sobre ciertos alimentos alcalinos y ácidos, los complementos recomendados para potenciar el efecto alcalinizante, 10 consejos que se pueden repasar y que después podemos hablar, porque todos los que están acá se pueden llevar la conferencia sin ningún problema si entregan su correo electrónico, yo se los hago llegar. Cómo medir el nivel del pH de cada paciente, dónde aprender más sobre alcalinidad y dónde conseguir nuestros complementos. Seguimos. El nivel del pH, que es el potencial de hidrogeniones, para no complicarles la vida, la cantidad de hidrogeniones de ese átomo de hidrógeno que tiene en este caso nuestro fluido madre, que viene siendo la sangre. El pH está entre 7 y 7,5, o sea, es el de la sangre, es ligeramente alcalino. El pH va de 0 a 14, tanto en 0 como 14 es incompatible con la vida, pero de 7 hacia abajo es ácido y de 7 hacia arriba es alcalino. Tiene también subdivisiones, pero eso lo hablamos en otro momento. Acá hay que saber si es ácido o es alcalino. Pero el 80% de la alimentación que nosotros consumimos debe ser alcalina. Ahora, ¿cómo lo logro? Bueno, conociendo cuál es la alimentación alcalina, y de acá van a salir con esa información. El 20% puede ser ligeramente ácida. Siempre hay que tratar de nivelar, porque de esto no se trata que sea una dieta. Siempre la invitación es que sea un estilo de vida saludable. Al estilo de vida saludable, lo que vamos a poder nosotros sostener es entender qué alimentos son con tendencia a la alcalinidad y qué alimentos son con tendencia a ser mucho más ácido nuestro pH, a que haya mayor concentración de potencial de hidrógeno. Los beneficios, aquí lo tienen: incrementan la calidad de la nutrición celular, energía y vitalidad renovada, el entusiasmo, ilusión por vivir y mayor felicidad, equilibrio del peso corporal, mejor humor y más sentimientos de felicidad. Eso es eternamente importante. Debemos concentrarnos en la felicidad. Esa persona que ustedes, y lo pueden hacer, inclusive, se ha hecho en laboratorios en diferentes partes del mundo, donde se estudia un paciente que recién sale inclusive de una consulta psiquiátrica y es ese paciente con ciertos brotes psicóticos o esquizofrénicos, o pacientes con alguna depresión de neurotransmisores que hacen depresiones, pero depresiones no con llanto, sino depresiones con furia. Son la depresión de un eje de neurotransmisores. Se le toma la muestra de sangre a ese paciente y luego se le toma una muestra de sangre a una persona que sale de una buena obra de teatro o de una buena película o de una reunión familiar tranquila, de las reuniones familiares que pueden ser tranquilas. Y evidentemente el cambio del pH es notorio. Es increíble el cambio del pH. Esa persona que constantemente está con bronca, esa persona que todo el día se está quejando, molecularmente es ácida. Tiene el pH ácido. Y el pH ácido es un caldo de cultivo para virus, bacterias, parásitos, células de cáncer, hongos. Últimamente hay un estudio sobre hongos espectacular de la Universidad de Harvard, hecho terminado en marzo de 2016, donde están demostrando el 27% de las enfermedades emergentes son derivadas de hongos. Y demostraban cómo el cuerpo es un todo. Estamos hablando dentro del board de medicina regenerativa e integrativa en Harvard. Y estaban demostrando cómo tenían que ver al cuerpo como un todo y no seguir la línea que ha ido fracasando a través de los años de ver el cuerpo como parte de partes. Entonces hoy encontramos ya no el médico clínico al cual podíamos ir y preguntarle si teníamos una gastritis, o preguntarle si teníamos un dolor en el hígado, o preguntarle si teníamos algún problema intestinal. No, porque ya uno llega y te manda. ¿Ves dónde el gastroenterólogo?
Bueno, entonces mientras tanto, en ese lapso de tiempo que fui donde este médico y me mandó donde el gastroenterólogo, a mí se me reventó la úlcera. Después dice, no, tienes que ir a ver directamente ahora al médico que te va a hacer, el gastroenterólogo, pero que de vías endoscópicas, porque tienen que hacerte una endoscopia para ver realmente qué es lo que sucede. De ahí a allá se va ulcerando otra parte, ya no del estómago, sino el intestino. Y así van. Entonces, ese médico clínico que pudo diagnosticarle la gastritis, que pudo evitar que se perforara inclusive esa mucosa, hoy ya en muy pocas partes existe. La medicina ha llevado a que el médico sepa mucho, entre comillas, de poca cosa y sepa muy poco de lo mucho. En los Estados Unidos, donde está cambiando inclusive la pirámide nutricional utilizada en el 90% de las facultades de nutrición en el mundo, es la pirámide nutricional de la Facultad de Nutrición, de Medicina y Nutrición de Harvard, donde hoy, por ejemplo, no existe la leche de vaca. Y anteriormente existía. La gente dice, algo está ocurriendo. El doctor hablaba acá que porque la leche, no va a ser una conferencia hoy sobre la leche, pero siempre tomamos algunos daticos. Porque la leche aparece y dice, extra calcio. ¿Será que no tiene calcio? Con vitamina A, D, E, que encima, y K, que encima todas liposolubles, de metabolismo hepático, de enorme metabolismo hepático. ¿Será que el hígado no tiene demasiado trabajo para llevarle entonces constantemente entre medio y 1 litro? Hoy salieron las estadísticas exactamente de la Sociedad Nutricional Suramericana y estaban hablando de la cantidad de pan, de carne y leche que consume el argentino. Es una barbaridad. El argentino en los últimos 11 años cambió el 87% de su fisonomía. Y son datos que vienen del exterior, que acá ni siquiera... Y también averiguarse, como lo he dicho en algunas de las entrevistas, cuáles son las principales causas de muerte hoy en Argentina. Entonces, son datos que la verdad la idea no es llenarnos de terror, la idea es tratar de hacer las cosas bien, es intentar entender a dónde estamos llevando lo que queremos consumir como alimento y si realmente eso se convierte en un nutriente o están ayudando a que nuestro cuerpo haga mejor su trabajo, o sea, que nuestro cuerpo fisiológicamente funcione. La felicidad lo logra. La felicidad logra un cuerpo ácido, alcalino, la felicidad bloquea el cuerpo ácido y la felicidad tiene algo. Se concentra en el hígado y vías biliares, lo que llaman el plexo solar también. Ojo con eso, porque la felicidad a nosotros nos ayuda muchísimo. Y hay que tratar de ser felices y con la sola felicidad capaz nos curamos de un montón de enfermedades sin que el médico siquiera llegue a tocar al paciente. La energía la tienen ustedes. La energía también está en el cosmos. Ustedes la traen o la rechazan. Y hay que tener la mente abierta porque no todo está en los libros. Está en la química, está en la relación que ustedes puedan tener con el alimento, está en la relación que ustedes puedan tener con todo su entorno. Cuando llegué en esa conferencia espectacular que le estaba escuchando de barril tóxico al doctor Mazzarini, hablaba del entorno. Entonces él decía, encontré 2 mellizas y las 2 mellizas tenían la misma enfermedad, la misma patología. Y decía el doctor Mazzarini, pero le hicimos el estudio de polimorfismo y no tenían por allí. Lo desarrollaron por lo que, claro, de seguro, estas mellizas que estaban tratando de desarrollarse en el mismo ambiente estaban recibiendo la misma agresión de su entorno. Entonces, el entorno es supremamente importante. Está muy demostrado, precisamente la Universidad de Cornell demuestra que la expresión genética de la enfermedad es solamente un 5%. Está demostrado, lo pueden leer en el libro de China Study de Colin Campbell y ahí explica. Entonces no digan, no, es que si mi mamá hizo un cáncer de mama, yo voy a hacer un cáncer de mama. Si te predispones, sí, ya lo tienes. Mañana mismo te pueden hacer el estudio y lo vas a tener. No es así. Hay que nosotros tratar desde acá, entender que le podemos permitir a que se desarrollen un montón de enfermedades. Nosotros, en el solo útero, estamos compitiendo con aproximadamente 2.500 enfermedades intrauterinas en el momento del desarrollo, la gestación. Cuando nacemos, las llamadas enfermedades congénitas son mayores todavía, porque ya salimos
a un medio que es mucho más agresivo, un medio que es mucho más tóxico, y aumenta casi el doble, son 4.500. O sea que si sumamos estamos en 7.000 patologías que podemos desarrollar, y sin embargo nos dan la palmada, lloramos, luego nos abrazan, nos bañan, y entre comillas nacemos sanos, y sí que nacemos sanos. Entonces, le ganamos, ¿y qué le ganó? Le ganó el sistema inmunológico, le ganó esa conexión de amor que tenía ese bebé con la madre, que no pudo ser superado con algunas toxinas que también la madre puede estar ingiriendo a través de su contacto con el mundo exterior, o esa madre también puede llevarle y entregarle cualquier cantidad de defensa, de inmunología, de carga inmunológica al bebé para que en el momento del nacimiento sea un bebé mucho más fuerte. ¿Y cómo lo hizo? Con felicidad. Mayor claridad mental, no cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque en un cuerpo alcalino hay oxígeno. Al nosotros poder oxigenar, oxigenamos nuestra mente, oxigenamos todo el proceso metabólico neuronal y tenemos mayor claridad mental. El cuerpo ácido no piensa bien. Lo que sí sale bien con un cuerpo ácido son malos pensamientos. Precisamente no se puede dormir en el cuerpo ácido. Fortalecimiento del sistema inmune con el cuerpo alcalino y aumento de la libido. Seguimos. Los 4 pilares de la alcalinidad. Encontramos nutrición, que es fundamental. Ustedes saben que siempre les digo, al lado de esa parte espiritual, a la cual también le sumo, que va de la mano con la nutrición, es fundamental en este caso. Digamos que esa parte espiritual, la que siempre les hablo, está inmersa en la columna, en este pilar de la nutrición, porque nuestra alimentación debe ser eso. Nuestra alimentación, en última, debe ser la manera como nosotros estamos nutriendo de forma física algo que ya de forma espiritual nos está pidiendo que le llevemos a nuestro cuerpo. Entonces debe haber esa buena relación entre lo que le llevamos al organismo y de la manera como esperamos que nuestro organismo la reciba. Una paciente me decía hace un par de días en un correo electrónico, me decía, yo necesito saber con qué hierbas trata usted, porque yo necesito esa conexión entre la hierba y mi cuerpo. Espectacular. Excelente. Yo no tengo ningún problema. Yo te digo cuáles son las hierbas. Pero eso que tú estás haciendo es excelente. Es excelente. Esa conexión entre el alimento permite que el alimento sea un nutriente. Porque, ojo, todo alimento, busquemos el que quieran, una banana. Si no tenemos un cuerpo, que es el terreno de nuestro organismo, predispuesto, no se va a convertir en nutriente. Entonces, que nuestro alimento sea un nutriente necesita una predisposición, generalmente a voluntad de nuestro organismo. ¿Okay? Es fundamental. La nutrición. Ahora, cuando le pase las otras diapositivas, les voy a mostrar los alimentos ácidos, por qué llevan a que no se haga una buena digestión, de que evidentemente el movimiento que se haga de toxinas a través de la matriz extracelular, inclusive del citosol celular, sea mucho mayor, y todo tiene que ver con la energía, esa energía que también hablaba el doctor Mazzarini. Todo es energía. Él hablaba de micro y macronutrientes, es energía. A nosotros, en medicina convencional, nunca nos enseñaron sobre energía, nunca. Y el cuerpo es energía, completamente. La piel es energía, la visión es energética, el sabor es energético, la nutrición es energética. No existe un solo elemento que lleguemos a nuestro organismo que no tenga carga iónica, negativa, positiva, neutral, pero todas. Si todos lo estudiamos en la biología sencilla, en primaria o en bachillerato, siempre nos enseñaron que todo estaba conformado por átomos, los átomos conformaban las moléculas y todos tenían una carga eléctrica. Entonces, ¿por qué el médico no sabe de electricidad? ¿Por qué no nos enseñan? Si precisamente los mecanismos de transporte a través de las membranas son derivados de la electricidad, de una carga eléctrica. Para que una membrana que tiene una función de permeabilidad selectiva, o sea, que selecciona lo que entra y lo que sale, para poder respirar, para poder desechar, para hacer lo que nosotros de manera macro hacemos, necesita una despolarización de membrana de menos 70 milivoltios. Entonces, ¿cómo se presenta en este caso un átomo que va a tocar la membrana para que la membrana a su vez se despolarice y abra unas compuertas o permita que pase el nutriente, y de la misma manera la membrana permita que salgan los desechos, y de la misma forma la membrana de los organelos que están dentro de la célula permita que cada uno de los organelos desarrolle su función?
El último premio Nobel de Medicina y Fisiología fue un médico japonés y habla de la autofagia, la autofagocitosis. Y en última, la gente se preguntará, ¿pero eso qué significa? Sí, significa el cuerpo está exactamente reciclando lo que debe necesitar para sostener su homeostasis. O sea, para cumplir con su función necesita reciclar, necesita, o sea, él realmente es selectivo. Cuando no recicla, porque lo estaban mostrando sobre unos organelos citoplasmáticos, en este caso el lisosoma, cuando no recicla es porque están presentando, evidentemente, están dejándonos claro que ya está fallando la membrana, ya sea de esos organelos que están en el citoplasma o la membrana celular que cumple la función de los patobicas cuando están en un boliche. Escogen quién entra y quién sale. Si ellos no están, se pudre todo. Así trabaja la membrana. O sea, realmente, de ahora en adelante, que se van a empezar después de este Nobel de Medicina y Fisiología, se van a empezar a presentar estudios mucho más profundos de cómo trabajan las membranas. Y allí se van a encontrar un montón de curas. En las membranas hay glucosas, hay proteínas, hay grasas, existen las 3 macromoléculas. Por las membranas tienen que pasar todo, él filtra todos los micronutrientes. Entonces, ojo con la membrana, que la membrana es la primera en todo el funcionamiento de la célula que nos está mostrando un proceso de endocitosis o un proceso de autofagia. Nada más lo demostraron en este caso en un organelo citoplasmático, intracitoplasmático, o sea que está dentro del citoplasma, que se llama liposoma. Entonces, seguimos con la hidratación, supremamente fundamental. Quiero que se lleven en mente la importancia del agua. Somos 70, 80, lo que quieran decir, de 60 a 80. Somos mucho más de la mitad de nuestro cuerpo en agua. Así funcionan los líquidos del organismo. Ojo, tratemos de alcalinizar el agua. Pronto se empezarán, ya aquí en Argentina hay varios proyectos. Hay un proyecto muy importante que conocí precisamente por zona norte y otro en Córdoba, de agua alcalina. Entonces, ojo con el agua que estamos consumiendo, ojo, porque es lo más importante. En Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, tuve un profesor que sacó un libro que se llama La milagrosa dieta del pH. Que después de haber leído el libro, yo vine a una clase acá y me lo dejó mucho más claro que el libro del doctor Mazzarini en Argentina. Entonces, tenemos en Argentina grandes médicos, tenemos gente, como le decía, el doctor Mazzarini, cuando le estaba hablando de medicación, el doctor Mazzarini, aparte de ser un cirujano, es toxicólogo. Entonces les habla perfecto, y farmacólogo, les habla perfectamente. Él sí tiene toda la autoridad para decirle, ojo con los medicamentos que se están consumiendo. O la primera o la segunda causa de muerte en Argentina es la medicación. O la primera o la segunda causa de muerte en Argentina son las cirugías innecesarias. Ojo, ojo, no es terror. No estoy hablando porque venimos del mismo palo. Es tratar de entender hacia dónde va el sistema. Y decir, espérate, es que esta pastilla no puedo vivir todo el tiempo tratando de quitarme el dolor de cabeza. ¿Por qué no le exijo a mi médico que me estudie bien y me diga dónde viene el dolor de cabeza? Si es que para eso estudió, para eso estudiamos. No estudiamos simplemente para sentarnos a recetar. Necesitamos ayudar al paciente a que entienda qué es lo que está padeciendo. Porque yo diciendo, no, es que tienes una artrosis, él se fue con la artrosis, buscó artrosis en el computador y le dio más artrosis todavía. Claro, enseguida los dedos ya no podían dar, no podía teclear. Es así. Expliquémosle al paciente, hagamos educación en salud, qué significa la artrosis, cómo podemos manejar la artrosis y de dónde le pudo venir la artrosis. Pero si sale de ahí, le dan 4, entre otras cosas, inmunosupresores, o con la artritis reumatoidea igual o peor, o con el lupus, la esclerosis, el cáncer, ni hablar. Y le decimos al paciente, hidrátate como viene, ¿qué estás tomando? No, tómate una gaseosa light, no hay ningún problema. Una gaseosa cero, cómete un buen bife de chorizo para que tengas polenta. Y ese paciente acidótico, escondiendo la sintomatología, metiendo la basura debajo de la alfombra. Cuando reventó esto, ahí vienen las enfermedades y dicen, pero si yo me nutría bien, yo me estaba tomando bien los alimentos, los medicamentos, ahí están. Y ni qué decir del hígado. Entonces la hidratación, importantísima. Piensen, cuando ya empiecen a salir las aguas alcalinas,
pongan mucha razón en esto, o cómo alcalinizan el agua, también pongan mucha razón, mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque es una forma de mantener de manera sencilla e inteligente la alcalinidad del organismo. Es lo más importante que yo le puedo decir a ustedes sobre alcalinidad, está en el agua que se consume. Por último, en esta parte de la hidratación, el agua que generalmente se consume, que viene en bidones, denme la marca que quieran, tiene aproximadamente, la que más tiene medida, de 25 marcas que se han medido, tiene 6,1 de pH. O sea, piensen de 5.5 a 6,1, ni siquiera llega al 7. Dentro de las propuestas de agua alcalina están 7,5, 8,5, 9,5 y 10,5. El agua que se hace en 5.5, o sea que si el agua que está en bidón o que venden en botellas, etcétera, más o menos, tenemos que es un agua para realmente para lavar los platos y lavar las cosas en la cocina. Y nosotros lo llevamos al organismo, no es que nos esté lavando nuestro organismo, nos está ensuciando más el organismo. La desintoxicación es fundamental. La desintoxicación, los que han pasado por el consultorio saben que siempre les digo, hay que desintoxicarte. La expresión de la enfermedad viene por una impregnación de toxinas. Lo vemos muy bien en homotoxicología, nos los enseñan hasta que ya no podamos más y siempre nos hablan. Ojo, que cuando ya se expresan, nos enseñan sobre una tabla de evolución de la enfermedad y nos van demostrando cómo el cuerpo inicialmente reacciona, luego cómo va perdiendo la capacidad de reaccionar y por último, cómo pierde por completo esa capacidad, baja los brazos, se cae el sistema inmunológico, las toxinas se toman en el cuerpo y empiezan la expresión de enfermedades que para algunos serán irreversibles y allí yo sí me aparto un poco. Para mí las enfermedades tienen toda la capacidad, el cuerpo humano tiene toda la capacidad de recuperarse si entiende que debe hacer exactamente lo contrario a lo que estaba haciendo cuando se enfermó. Entonces dicen, pero doctor, yo vengo acá donde usted a esta consulta, yo me quiero curar, pero eso sí, no me saque la carne, por favor. Digo, pero vienes de comer carne todos los días. Y no te digo que la carne te llevó, pero sumó a que se presentara la patología. Luego, entonces déjame y yo te explico exactamente cómo puedes hacer para desintoxicarte y alcalinizar tu organismo. Y la remineralización. En los Estados Unidos, la primera causa demostrada de enfermedad crónica degenerativa se deriva de la desmineralización. Se deriva de la desmineralización. La desmineralización, ahora explico por qué la remineralización. La desmineralización no nos las enseñan a nosotros. Nosotros vemos la tabla periódica en segundo año, en bioquímica, y se acabó. Luego nos enseñan a nosotros y estudiamos generalmente 3 electrolitos en sangre: cloro, potasio y sodio. No entendemos nada. O sea, hoy digo, es increíble desde la medicina cómo se fueron directamente enfocando y nos enseñaron a que nos enfocáramos en cosas que aparentemente no tenían la importancia que hoy, desde facultades mucho más independientes, nos damos cuenta de que se necesita saber de minerales para poder llevar al paciente a un buen puerto, acompañarlo. Por eso la suplementación. Hay muchos que están en contra de la suplementación. Yo no. De hecho, soy un paciente que me suplemento mucho y que hago una terapia donde tengo que constantemente estarme suplementando. Entonces, a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados, a mucha gente que conozco alrededor le da excelentes resultados y no he encontrado a los que bien manejados por un médico que sepa de suplementación les haya ido mal. Entonces hay que saber suplementarse porque es fundamental en la alcalinidad y en mantener un cuerpo o un terreno en condiciones óptimas para que cumpla todas las funciones fisiológicas por la que fuimos creados, ¿no? Sí. Esta tabla de alimentos, que se la paso bastante rápido, como les digo, después pueden dejar, con Alejandro o con algún secretario, pueden dejar su correo electrónico o pueden escribir al correo electrónico de la página info@dr de drmariogarcia.com y allí se les hace llegar la tabla para que vayan entendiendo, porque son bastante amplias, pero van desde súper alcalinizante, muy alcalinizante, medianamente alcalinizante, poco acidificante, medianamente acidificante y altamente acidificante. Entonces ahí pueden ver las bebidas, encontramos altamente acidificante, el alcohol, los zumos azucarados, el té, el café. Encontramos en grasas medianamente
alcalinizante y encontramos las medianamente acidificantes como la mantequilla, la margarina, el aceite de maíz. Encontramos, hay cosas que siempre van a preguntar, pero doctor, si yo constantemente como fruta, ¿me voy a acidificar? Y no. Podemos consumir, vivir nosotros en base a frutas y sabemos exactamente cómo debemos acompañar la fruta, porque la podemos estar acompañando de líquidos que sean alcalinos y siempre nos van a ayudar a que nuestro cuerpo esté alcalino. Entonces dice, ese que come fruta constantemente, ¿está ácido? Pues no. Hay que medir varias cosas, hay que saber, eso se llama trofología. Hay que saber cómo se combinan los alimentos. No todas las frutas van con todas las frutas, ni las frutas con todas las verduras. Entonces hay que buscar alguien que los pueda guiar con respecto a esa parte que es la trofología, y créanme que les va a ir bastante bien. Hasta hoy no nos ha ido bien porque el mundo está enfermo, y está enfermo porque no sabemos exactamente cómo alimentarnos. Seguimos, Mateo. Ahí está la otra parte, seguimos. Después le hago llegar. Ahí dicen, deben representar el 80% o más de la dieta. Ahí ven la primera parte, como les dije, aparece el agua alcalina, entre 8.5 y 9.5 de pH. Y consumir ocasionalmente, también ahí tienen su tabla. Seguimos. Seguimos. Yo después le voy a pasar todas estas tablas. Por cuestión de tiempo, dice, procura evitar estos alimentos y bebidas que solo representan el 20% de tu dieta. Cuando comenzamos les hablé el 80% alcalino, ¿cómo? Y el 20% ¿hasta dónde? Aspectos a tener en cuenta, la miel se puede consumir, la miel no es alcalina, es medianamente acidificante, pero la miel en compañía de una alimentación alcalina nos hace un excelente trabajo en el organismo, además que tiene 28 propiedades de nutrición. La sal del Himalaya, la gente dice, pero tiene mucho sodio y el sodio acidifica. No tiene tanto sodio y el sodio sí acidifica, pero no precisamente la sal del Himalaya. Se puede consumir sin ningún problema la sal del Himalaya. El té verde, bueno, pero si los tés son ácidos, ¿cómo que el té verde? Sí, es una parte de los té, este verde, que lo podemos consumir porque no logra acidificar nuestro organismo y es medianamente acidificante. Y los dátiles tienen un índice glucémico alto, que los alimentos con índice glucémico alto son con tendencia a acidificar, pero que no logra acidificar nuestro organismo, y por el contrario, en costo-beneficio es mucho más los beneficios que nos traen los dátiles, el té verde, la sal del Himalaya y la miel en nuestro organismo. Eso sí, siempre sabiéndolo manejar. Tengo una paciente que llegó y me decía, que creo que está ahí por acá, que me decía que se tomaba un tarro de 4 kilos de miel en 2 meses. Yo dije, estamos en el horno. Y así estábamos en el horno. ¿Qué es la fruta alcalinizante? Entonces les hablaba, frutas acidificantes debido al contenido de azúcar. Alcalinizante, limón, lima y pomelo. Siempre dicen, el limón es muy ácido y el limón, no, el limón es supremamente alcalino. Es ácido en su pH si se lo medimos afuera. En el organismo, cuando entra en contacto con nuestro cuerpo, es supremamente alcalino. Dice, el momento ideal para ingerirla, entre las comidas principales, evitar frutas procesadas industrialmente. Sí. Ahí está. ¿Cuál es el pH ideal de tu orina y saliva? 7.5. Lo pueden hacer, el test, venden las tiritas reactivas con las cuales se pueden medir el pH en orina y en sangre, en orina y en saliva. 10 consejos, el agua, próximamente, el batido y los zumos verde. Reduce o elimina al máximo la carne, los lácteos, los azúcares refinados, la comida procesada y el alcohol. Toma minerales, cuando hablaba de la remineralización, la clorofila, que es excelente por el gran contenido de magnesio que tiene. Limpiar tu intestino, siempre toda la parte del higienismo va a ser excelente para mantener un cuerpo en excelentes condiciones. Inclusive cuando hacemos, analizar también lo que hacemos, como lo decía el doctor Mazzarini, que hay que tenerle amor y cariño a la caca nuestra. Eliminación dérmica, las toxinas que salen también a través de la sudoración. El equilibrio emocional, como se los dije, respirar aire de calidad y los complementos, como le hablaba, la suplementación, que es supremamente importante. Con esta parte es una guía rápida que la pueden tener todos ustedes en su bandeja para que lo tengan como guía para intentar entender cómo alcalinizar el organismo. Así que muchísimas gracias por venir y los espero pronto.